Si ustedes creen que han tenido problemas familiares es porque no conocen la historia, pongámosle de Melissa. Melissa, desde que tiene uso de razón, siempre ha vivido con su papá. Era raro para ella porque siempre preguntaba por su mamá y él simplemente decía que se marchó, que se fue, y que son ellos dos contra el mundo. Pero ella no sabía nada de su mamá, nunca. Tampoco sabía de tías, tampoco sabía de sus abuelos, no sabía nada, solo sabía de su papá. Ella, conforme va creciendo, entra a la edad donde todos estamos rebeldes. Ella le dice: no puedes controlar mi vida. Ella dice: yo nunca recuerdo que mi papá haya tenido novias, hasta que yo cumplí 16 años que él empezó a salir con una compañera de trabajo. Ella dice: yo no la aceptaba porque ella siempre pensó que su madre iba a regresar. Por obvias razones, todavía se fractura más la relación entre el padre y la hija cuando él empieza una relación con otra mujer, ya que Adriana no aceptaba eso y menos que esta señora se viniera a vivir a la casa de ellos. Y adicional a eso, ella tenía una hija. Entonces casi siempre pasaban en constantes, ¿sabes?, gritos, malos momentos. Ella se escapaba de la casa. Y un día, cuando ella se quiso ir de la casa, entró al cuarto del papá cuando estaba sacando dinero y algunas joyas como para venderlas. Se da cuenta que él tenía como un estuche donde tenía varias cartas, aproximadamente unas 12 o 13 cartas. Ella se da cuenta de que las cartas están a nombre, o sea, ha recibido un nombre de otra persona, un nombre que ella nunca había escuchado con un apellido igual. Ella lee una carta donde una mujer se refería a él como hijo, diciéndole que está muy enferma, que vaya a visitarla, que posiblemente sea la última vez que le escriba. Y luego revisa otra carta igual dirigida, pero en esta vez de parte de una hermana. Esta carta no era con tanto cariño, porque en esta carta ella decía: devuélveme a mi hija, tú te la robaste. Ella se da cuenta que las fechas coinciden con la edad de ella. Ella, leyendo todo esto, lo encara al papá y le dice como: ¿cómo pudiste hacerme eso? Tú me robaste, tú no te llamas así. ¿Cómo pudiste? Tú me separaste de mi verdadera madre, tú no eres mi papá. Y dice que el señor se queda al lado, o sea, no sabía qué decirle. La madrastra como que trata de meterse y decirle: no son así las cosas como tú crees. Tienes que hablar con tu padre. Y esta chica, Adriana, le lanza una bofetada a la madrastra, haciendo que obviamente intervenga el papá, diciéndole de: no le puedes pegar a tu madrastra. Si estás enojada, golpéame a mí. Ella se va corriendo y para ese entonces ella tenía como un noviecito que también pues no era una buena persona. Entonces ella le cuenta todo, que sí, que la robaron. El novio le dice: vamos a la policía, quizás te estén buscando. Ella, todavía teniendo como un poco de amor por él, le dice: no, no quiero meterlo a la cárcel, pero sí quiero saber quién es. Había una dirección en la carta de la mamá cuando decía que la vaya a visitar, pero quedaba re lejos, o sea, de verdad tenía que ir como unos 2 días de viaje. Ella dice: me voy a ir, y el novio le dice como: sabes, no te puedo acompañar hasta allá porque pues no tengo dinero, y pues no la amaba, eran jóvenes, ¿sabes? Ella se siente triste, pero dice: ¿sabes qué? Voy a ir a buscar. Para eso, el papá ya le había mandado como 20 mensajes tipo: sé que te llevaste la carta, sé que tienes preguntas, pero de verdad no vayas a ese lugar. No vayas a esa dirección. No escarbes donde no quieras saber qué hay. Te va a doler mucho saber la verdad. Yo solamente quiero que no sufras. Ella no le presta atención a ninguno de sus mensajes y más bien como que lo bloquea y se va. Ella llama de una cabina el número que le ven igual dejado ahí, pero nadie responde. El papá igual le llamaba de otros números, pero simplemente ella no contestaba. Adriana agarra bus, transporte, como ustedes quieran decirle, y empieza a irse con la plata que le había robado al papá. Cuando ella llega se da cuenta que ellos viven en una casa no tan lujosa, pero tampoco así de bajos recursos. Ella se empieza a preparar porque dice: ¿y ahora qué voy a decir cuando llegue? Mamá, soy yo, me escapé de mi papá, no sé. Así que decide llamarle a su papá y decirle como: sabes, estoy al frente de la casa que pusieron aquí, tu casa, o la casa de la persona que me robaste. Entonces quiero que me digas la verdad. Él le dice: yo sabía que ibas a ir para allá, o sea, solo espérame, pero no vayas a entrar. Entonces ella le corta la llamada, como que se esconde detrás de un árbol que había por ahí, unos arbustos así como monte alto, y se da cuenta que de esa casa empiezan a salir niños de 6, 7 años, pero tenían deformidades. Les notaba desde lejos. Por ejemplo, uno no sabía hablar, solo gritaba. El otro niño como que arrastraba la piernita, ¿sabes? Pero de la parte de más atrás salió una señora y ella dice: desde que la vi supe que era mi mamá, porque se parecía bastante a mí. Era como verme reflejada. Una vecina que estaba pasando por ahí le dice: ¿qué haces, niña, aquí escondida? Ella le dice: estaba pasando por aquí.
Ella se da cuenta que estaba observando a los niños. Entonces le dice, es mejor que no te metas con ellos, son personas raras. Y ella le dice, ¿cómo raras? Y esta señora le dice, sí, casi todos los de ahí son deformes. En el barrio siempre se habla de ellos. Ella se da cuenta que ya los meten a los niños adentro y ella decide como tomar valor y cruzar la calle y tocar la puerta. Le abre uno de los niños y empieza como a gritar, pues no podía decir palabras, así que decía ¡ah! Entonces sale de adentro otra mujer, que no era la misma que ella vio antes, y le dice, ¿qué quieres? Ella le dice, vengo buscando a mi mamá. Y le dice, ¿tu mamá? Luego la ve bien y le dice, eres tú. Pongámosle Regina, otro nombre. Pasa, entra. Pero cuando ella entra se da cuenta de que había algo mal ahí. Porque los niños no actuaban como niños, ¿sabes? Tenían comportamientos extraños y se da cuenta que adentro había una niña que también tenía bastante deformidad, ya que un ojito lo tenía, ella dice, raro, se tenía deformidad en su cara y en sus dedos. Y esa niña pasaba tocándose sus partes así en la sala, mientras los otros niños le veían. O sea, era como raro, ¿sabes? Ella dice, creo que mejor vuelvo en otro momento. Y le dice, no, ya llegaste. Y mi hermano le dice así, una de ellas, ¿él vino contigo o te mandó sola? Él dice, no, yo encontré las cartas y quise venir a conocerlas. Ella le dice, wow, estás muy bonita. Eres igual que mi hermana cuando era joven y pequeña. ¿Cuántos años tienes? Ella no le responde. En un momento uno de estos niños coge y se saca las partes íntimas y le muestra a ella. Entonces ella se queda como incómoda y la tía solamente se ríe y le dice como, "Ay, es que él es así, perdón". Luego de un rato, la señora sale cargando otro niño. O sea, de verdad habían bastantes niños y todos estaban con deformidades. Es más, había una niña que tendría unos, ¿qué? 3 años menos a ella y estaba embarazada, así que ella como que se espanta, ¿sabes? Tipo, en ese momento les pide el baño porque todavía no llegaba como la mamá. Le dice, sí, pasa nomás. Cuando entra al baño se da cuenta que ellos vivían en un lugar con mucha insalubridad, o sea, había popó en las paredes, habían rayones, no había papel higiénico, habían cepillos pero así guardados, caídos, o sea, bien horrible. Ella estando ahí le llama al papá y le dice que por favor venga a buscarla y él le dice que todavía está lejos, pero que trate de salir por la puerta de atrás, o sea, el señor conocía muy bien ese lugar. Y le dice, trata de distraerlos y sal por la puerta de atrás. Cuando ella trata de hacer eso, se da cuenta que estaba, o sea, con clavos la puerta. Entonces hace mucha bulla y en ese momento baja la que era su madre. La queda mirando y le dice, bueno, ella tiene un contacto directo con su madre. Y esta señora, en vez de decirle como hija, abrazarla, simplemente le dijo, ¿qué haces aquí? Y le empezó a preguntar que si vino su hermano con ella. Y ella le dice que no, pero que él ya está viniendo por acá. Y le dice, bueno, mientras él venga, tú vas a venir acá. Le quita el teléfono, sus cosas, la agarra del cuello, de esta parte de aquí del cabello y del cuello, con tanta fuerza, y la lanza como a un sótano. Oigan, y ahí era algo como muy horrible, y es que a ella le pasa algo muy feo en ese sótano. Había un muchacho que tenía más o menos, ¿qué será? 13, 14 años, que tenía como síndrome de Down o una discapacidad. Oigan, y cuando él la ve a ella, se lanza sobre ella y empieza a tocarla, a hacerle cosas muy horribles. Miren, yo no quiero hablar mal de nadie, pero les voy a decir una cosa. Las personas con síndrome de Down tienen una fuerza de verdad, o sea, increíble. Este chico le golpea la cabeza de ella unas 5 veces así contra el asfalto, porque en ese sótano que ellos tenían, dice que hasta era raro. Ella pierde la conciencia y ella lastimosamente sufre, pues, ustedes ya saben que. Ella solo recuerda cuando ya llegó la policía, llegó su padre, y obviamente se estaban llevando a las personas de ahí. La niña estaba rasgada la ropa, con moretones, tenía una fisura en el cráneo, le habían roto la nariz, tenían que llevarla a hacerle estudios, obviamente. Y el papá dice que lloraba cuando la vio a su nena. Dice que la cubrió con una manta y, o sea, se la llevó así y le decía perdón. Ella no recuerda nada más, solo recuerda que su padre le estaba pidiendo disculpas y la llevan a un hospital. Después de 2 días, ella se levanta y había tenido una cirugía de reconstrucción de nariz, de labios, porque al momento de que ella fue abusada, este hombre le había mordido toda esta parte de aquí que le había arrancado. Le había mordido partes de la cara, además de que tenía una clavícula rota y la cadera dislocada. Es ahí que ella se entera de esta horrible verdad, porque su padre le empieza a decir que nunca la había llevado a ese lugar porque él se crió ahí. Él fue parte de esa familia.
Él desde que era joven recuerda que su padre golpeaba y abusaba a su madre de maneras brutales, pero brutales, a tal punto que la señora una vez tuvieron que amputarle el brazo derecho porque no había resistido de lo que le había roto. No la habían llevado al hospital porque el hombre no le dio permiso y por eso se gangrenó y gracias a Dios no murió en ese momento. Pero les voy a decir lo más horrible de todo esto, y es que este señor, de lo que se casa con esta mujer, tienen 3 hijas y 2 hijos. Tenían 5. Este hombre abusa de todos sus hijos, así como lo escuchan, abusa física, emocional y obviamente en su cuerpecito. Y no obstante con eso, este hombre deja embarazada a sus hijas, no los dejaba salir. Él empieza a decir: hija, yo no te quería decir nada, pero tu abuelo era un monstruo, de verdad era un monstruo. Al hermano mayor de él, su propio padre le quitó la vida. Y no digamos golpeándolo o así, lo encerró en un closet. Y él como podía a veces le pasaba comida o algo así. Y él pasaba ahí, se hacía popo encima, pipí. Nadie en el barrio se metía porque le tenía miedo a este hombre. De vez en cuando este hombre le dejaba salir a su hijo que tenía encerrado y él se dio cuenta que a raíz de lo que obviamente él se hacía sus necesidades encima, empezó a tener una enfermedad en la parte de atrás, además de los abusos que sufría, y estaba tan débil que a veces no podía pararse. Entonces su hermano lo llevaba a la tina para tratar de bañarlo y dice que era tan flaquito y su hermano en la tina le dijo: tú tienes que irte de aquí, tienes que huir. No debes tener miedo porque hay una vida allá afuera y no todo es así dolor como este hombre nos enseñó. Y él se le quedan muy guardadas como estas palabras de su hermano. Y esto no es lo más horrible porque ni siquiera les he contado. Este hombre no los dejaba ir al colegio ni nada. La última de las hijas de él ni siquiera estaba sentada. Y es que este hombre era tan depravado que empieza a obligar a que sus hijos se acuesten entre ellos. Él le había dicho: yo no puedo papá, o sea, no lo voy a hacer. Y le había dicho: ¿no eres hombre o qué? Y este señor le había puesto a escoger entre su mamá y su hermana. O sea, imagínense la depravación de este tipo. O sea, alcanzaba niveles que yo a veces digo, ni siquiera las películas de terror, como que a veces uno puede imaginar como esta maldad, ¿sabes? Y es triste porque personas reales te lo cuentan, te dicen lo que sufrieron. Un día su hermano ya no pudo más y dice él: yo nunca supe a mi papá dónde lo metió, porque a nosotros nos encerraba como en un cuarto, él dice, y él cree que ahí fue donde sacó a su hermano. Nunca supo. Él un día habla con su mamá y le dice: mamá, debemos huir, debemos escaparnos. Ella le dice: yo no me puedo ir, no puedo dejar a tu papá. Si me voy, o sea, él me va a matar. Y no solamente a mí, sino a ti, así que no vuelvas a decir eso. Él se empezó a dar cuenta que sus hermanas empezaban a cuchichear entre ellas y como que empezaron a verlo mal, ¿sabes? Y a contarle al papá que él tiene ideas de salir de la casa o de pregunta por su hermano, cuando él le había dicho ya, él no va a volver a ser un estorbo, ya no está aquí, se fue. El papá de ellos tenía una camioneta donde transportaba ganado, era como una camioneta, un camión. Entonces cuando a él, digamos, le tocaba salir de la ciudad unos 2-3 días, los dejaba encadenando con sogas, o sea, hagan de cuenta que en la puerta dejaban como así de loco unos pelos enredados y él decía que si volvía y veía que esos pelos estaban rotos o salidos o se han caído, o sea, y siempre los condicionaba con que si yo vuelvo y alguno de ustedes escapó, yo voy a acabar con la vida de su mamá. Va a ser su culpa. A raíz de todos estos abusos que ellos sufren, él se da cuenta que empiezan a nacer bebés. Sus hermanas empiezan a quedar embarazadas. Él se dio cuenta que no podía confiar ni en sus hermanas ni en su mamá para decirles que quería irse, que quería escapar de ahí. O sea, él ya no quería tener esa vida. Lo más trágico de todo esto es que su hermana, con la que su padre le había obligado a tener, en ese entonces da a luz. Él dice que desde el momento número 1 que vio a la niña sintió como esa conexión que dicen las personas que sienten con sus hijos, y él se prometió a sí mismo llevarse a la niña. O sea, él dijo: yo me voy a ir de aquí, pero me voy a llevar a la niña porque ella es mi hija. Dice: yo siento que ella es mi hija. Ella le empieza a decir a la hermana: vámonos, o sea, por favor, va a seguir pasando esto, él va a seguir haciéndoles esto a ustedes. Tienes una nena, una hija, le va a hacer esto a ella cuando crezca. Y no se equivocaba.
no se equivocaba, porque todos esos niños que ustedes escucharon en la primera parte que los vieron deformes eran a raíz de todos estos años que este viejo no solamente abusaba, ya no de sus hijas, de sus nietas, y sus hijas lo permitían y hacía que se abusen entre ellos, ¿me entienden? Él tenía mucho miedo, pero cada vez que veía a la niñita decía, tengo que irme de aquí. Justo para ese entonces habían pasado como 2 o 3 meses del nacimiento de la nena y le sale a él un trabajo de ir a dejar unas yeguas o algo así. Y tenía que salir como en la noche y volvía dentro de 2 días. Obviamente los deja amenazando, pero a él no lo ata, porque como él atendía a las bebés, a las hijitas a las hijas de sus hijas, que deberían ser sus nietas, pero no, son sus hijas. O sea, así de enfermo es todo esto. Entonces le dice, a ti no te voy a atar porque tú tienes que ver por las bebés, algo así. Él dice que eran como las 2 de la mañana, él agarra a la nena, no cogió absolutamente nada más. Y su madre lo escucha y le dice, te vas a ir, ¿verdad? Y él le dice, sí, mamá, por favor, perdóname, pero no voy a dejar que mi hija crezca aquí o este hombre le haga algo. Y él le dice, pero tu papá me va a matar. Y él le dice, tenemos otra opción, vámonos. Yo voy y vuelvo con ayuda. Y la señora solamente se queda callada y le saca como unos 2 billetes, recuerda él. Uno estaba manchado de sangre y le dice, hace bastante tiempo le robé esto a tu papá. Y él le había dicho, ándate lo más lejos posible y no vuelvas porque si regresas tu papá te va a matar. Y él se fue y solo como 1 o 2 veces mandó cartas y mandó dinero para su madre. Esta historia me dejó con un hueco en el estómago, se los juro. Recuerden que en YouTube me encuentran como verito.baculima. Ahí subimos las historias en una sola parte. No tienes que esperar ni 1 ni 2 días. Y también tengo un canal donde subo resúmenes de películas turbias y me encuentras como Pelisverso. Así que los veo por allá y wow, se los juro, me voló la cabeza esta historia porque el hombre que abusó de nuestra protagonista era un primo